Queremos seleccionar todas las afirmaciones que sean verdaderas sobre la fracción 23, 6. Mirando las dos primeras afirmaciones, es un número irracional, es un número racional. Para su revisión, la definición de un número irracional es cualquier número que se puede escribir en forma de A sobre B, donde A y B son enteros y B no es cero. Y así, dado que se nos da el valor como una fracción, sabemos que es racional y no es irracional. Por lo que la segunda afirmación es verdadera, esta primera afirmación no es verdadera. Mirando las siguientes dos declaraciones. Como un decimal que termina y como un decimal que se repite. Entonces, para determinar si esto es cierto, tendremos que convertir la fracción a un decimal. Entonces recuerde, 23/6 significa 23 dividido por 6 porque una barra de fracción significa división. Así que configuraremos esto como una división larga donde tendremos 23 dividido por 6. Primero preguntamos cuántos 6 es en 23, que serían 3. 3 veces 6 es igual a 18, restamos y notamos que la diferencia es 5, que es menor que 6, lo que significa que los 3 son correctos. Pero porque tenemos un resto y estamos convirtiendo la fracción a un decimal, ahora agregamos un punto decimal a la derecha de 23, que estaría aquí, moverlo al cociente. Y ahora podemos agregar ceros a la derecha del punto decimal, sin cambiar el valor de 23. Así que seguiremos adelante y pondremos un 0 aquí y luego lo moveremos hacia abajo. Así que ahora hacemos la pregunta, ¿cuántos 6 es en 50? Que serían 8. 8 veces 6 es igual a 48, restar. Observe nuevamente cómo la diferencia es 2, que es menor que 6. Ahora agregamos un 0 al valor posicional de centésimas. Bájelo y pregunte cuántos 6 en 20, que serían 3. 3 veces 6 es igual a 18, restar. Las diferencias 2. Observe cómo esta es la misma diferencia que tuvimos la última vez. Agregue otro 0, bájelo y preguntamos cuántos 6 es en 20, que es la misma pregunta que hicimos la última vez, que ya sabemos que es 3. 3 veces 6 es igual a 18, restar. La diferencia es 2 y deberíamos comenzar a reconocer un patrón. Si tuviéramos otro 0 y luego lo bajáramos, observemos cómo volvemos a tener 20. Seguimos haciendo la misma pregunta, ¿cuántos 6 es en 20? Que nuevamente serían 3. Entonces, observe cómo los 3 aquí se repetirán, lo que significa 23. 6 como decimal es igual a 3.8, 3 repitiendo. Observe cómo la barra solo iría sobre los 3 porque el 8 no se repite, solo los 3. Entonces, mirando hacia atrás en nuestras declaraciones, como decimal termina, lo cual no es cierto. Como decimal se repite es verdad. La siguiente declaración, es una aproximación para pi. Para determinar si esta afirmación es verdadera, debemos recordar que pi es aproximadamente igual a 3.14, que obviamente no es aproximadamente 3.8, 3 repeticiones. Por lo tanto, no se utiliza como una aproximación para pi. Puede recordar de nuestra lección anterior que 22 séptimos a menudo se usa como una aproximación para pi, porque 22 séptimos es aproximadamente 3.14. La última declaración, como un decimal, es equivalente a 3.8, 3. Bueno, 3.8, 3 no es igual a 3.8, 3 repitiendo. Si bien serían aproximadamente el mismo valor, ya que no son iguales a un decimal, es equivalente a 3.8, 3 no es cierto. Entonces, 2 de las 6 afirmaciones son ciertas. Espero que hayas encontrado esto útil.